Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namami Buddhang Gunasagarantang Satta Sada Hontu Sukhi Aviram Ayo Jiguccu Sakalo Dugandu Gaccanti Sabbi Maranang Ahancha Namami Dhammang Sugatina Desitam Satta Sadahantu Sukhi Aviram Kayo Jiguccu Sakalo Dugando Gaccanti Sabbi Maranang Ahancha Namami Sanghang Muniraja Savakam Satta Sada Hontu Sukhi Aviram Kayo Jiguccu Sakalo Dugando Gaccanti Sabbi Maranang Ahancha Sadhu Sadhu, Sadhu sadhu, Sadhu. sadhu. Thank you so much, Bante, for your blessing. So today we Yeah. have this, the coronation of the kingdom of Buddhahood. Yeah. El tema de hoy día es la coronación del reino de la budeidad. Ok, Bante. Okay, then very good evening, everyone. Buenas tardes a todos. Really, I'm very happy Realmente see- estoy muy feliz to see all of you in online our class. de verlos a todas ustedes y todos ustedes en la clase de online. And also, as you told the beginning, I did more benevolent activities in Sri Lanka last month, so that I was busy. Because of that, I was unable to conduct your class last month, but Maria, you are so compassionated, Upasika, so that instead of my attending, you presented, you continue our classes without any breaking, so that really I appreciate your great support and contribution for the booming of the Buddhist studies in your belt. Thank you so much, everyone. Como les había dicho el mes pasado, ¿verdad? Desde diciembre estuve realizando muchas actividades benevolentes en Sri Lanka,
por lo tanto, me mantuve muy ocupado y gracias a María, nuestra upasica, que nos ayudó a continuar con las clases para poder, ¿verdad? Hacer que florezca esta enseñanza tan maravillosa, ¿verdad? Que estamos estudiando. Y les agradezco a todos ustedes, ¿verdad? La espera. Ok, Bante. And in your last few classes, of course, you completed the great struggle of Buddhahood. Maybe sometime perhaps you may have some problems or some question with regard to that lessons. Anyway, just later when I have time, let me go through that lesson briefly. But today onwards, let us discuss the result, what he gained after his struggles. That is what we call Buddhahood. Today onwards, I am going to discuss the main features of enlightenment. Today, especially, I prepared a small note based on that booklet. We can discuss the note what I prepare for your understanding. Maybe today I may teach you just only first 1 hour. Then after another half an hour, you are free to discuss yourselves, or you can practice with Bhavana or Anapanasati, because I may not able to continue 1.5 hours because I have to attend some other function here. So that first hour I will teach you this lesson, okay? Ok, Bante. Como en las clases anteriores, ustedes han estado estudiando lo que era verdad, el ascetismo, este extremo que vivió el asceta y también la batalla que él llevó a cabo para poder alcanzar la budeidad. Eso ya lo venían estudiando y sé que a través de ver esas clases, muchas preguntas habrán surgido en ustedes y espero más adelante poder responder cualquier inquietud que tengan, pero ahora por la cuestión de salud, ¿verdad? Y también el tiempo, vamos a continuar con lo que significa la coronación, ¿verdad? Cuando él llega a la budeidad después de pasar tantos sacrificios y tanto esfuerzo. Y entonces aquí vamos prácticamente en la clase de hoy estudiar eso, por lo menos la primera parte, ¿verdad? Cuando él alcanza esa etapa de la budeidad. Bante, Yeah. perhaps there will be a good idea that we have one class only for question and answers. Okay. So everybody can bring sometime, maybe in another class, all the questions they have, and then we can discuss, because there might be a lot of questions in regard to the other classes that I really hope you can help us, Okay. And you can go ahead then with this class, Bante. I already explained them about that. Okay. Okay. Then, especially today, we are going to focus on his great and extraordinary features or characteristic. Maybe personally, there are many students in our class, those who wanted to learn Buddhism in
great way. Maybe personally, individually, if you observe yourselves, perhaps maybe you might have your own characteristic, your special features. They are not extraordinary, because why? We are very ordinary people. Maybe, of course, you have your own characteristics, but they are flexible. They change time to time. Suppose, for example, you may have kindness, that is quality. Your great quality, you are very kind. But you cannot spread, you can radiate those kindness equally for everyone. That is why we are called, they are that person, humankind's, ordinary people's attribution or characteristics or features are not extraordinary. They change, but Buddha's characteristic, Buddha's those features are extraordinary. He has a kindness. Yeah, he is very kind one. He radiates, he spread that kindness for everyone equally. That is the difference. What you have to understand on these lessons. Okay. Ok, Bante. En esta clase vamos a hablar de de los grandes atributos que el Buda alcanzó, que son extraordinarios. Si ustedes observan a ustedes mismos, pueden ustedes descubrir ciertas cualidades que uno tiene que pues no son extraordinarias. ¿Y por qué es eso? Por ejemplo, uno puede tener la cualidad de la bondad, pero de la compasión, de la bondad, ¿verdad? Pero a veces esa bondad nosotros no la aplicamos por igual a todos. Podrá ser de que tal vez, ¿verdad? Haya ciertas personas que uno les demuestre esa bondad. Entonces, digamos, a medida el tiempo pasa, uno va cambiando también y no permanece esa bondad o no se acrecenta, ¿verdad? Sin embargo, el Buda tiene cualidades extraordinarias porque su bondad se manifiesta para todos de manera igual y esa bondad no cambió, simplemente la aplicó a todos con compasión, ¿verdad? Mucha benevolencia hacia todos. Entonces eso lo hacía él ser extraordinario, tener esas cualidades, esos atributos extraordinarios que nosotros los humanos no poseemos hasta este punto. Ok, venerable Bante. Yeah. Then he left he renounced the world, wishing to gain Buddhahood. So he sadly for 6 years underwent, struggled to enter to the kingdom of Buddhahood. That was his main purpose or main goal. Why did he renounce the world? To attain or realize truth, or to attain Buddhahood. For that purpose, he had a great struggle. Eventually,
he, through that experiment, through that struggle, attained enlightenment. Really, that struggle was a great, stupendous, and also strenuous effort that he practiced tireless to gain Buddhahood. He underwent, he got many physical and mental difficulties. He faced on all challenges in order to attain Buddhahood. Then he left his household life at the age of 29 with that idea, having an expectation to find out Buddhahood or enlightenment. Then the ascetic Gautama became Buddha or an enlightenment or awakened one at the age of 35th, or in his prime younghood. Finally, he achieved his goal. Ok, Bante. Yeah. Él renunció la vida de príncipe, como ustedes saben, y por 6 años él se sometió a los esfuerzos más extremuos, grandes esfuerzos que él realizó, tanto físicos como mentales, porque él tenía una meta que era alcanzar la budeidad, y él prácticamente pasó 6 años experimentando, averiguando, hasta que lo alcanzó. Entonces el asceta Gotama, que sufrió pues en carne propia, ¿verdad? Todas las austeridades severas, ¿verdad? Y que renunció prácticamente a la edad de 29 años para dejar todo lo que era la comodidad, ¿verdad? Y después encarar lo que era la escasez, pero también no lo hacía solamente por su solo deseo, sino por ayudarnos a todos nosotros. Entonces él no descartó la posibilidad de alcanzar la budeidad, y él realmente se mantuvo en ese esfuerzo hasta que lo alcanzó a la edad de 35 años, que era el mejor tiempo de su juventud. Una persona a los 35 años, como nosotros, querrá formar una familia, tener éxito, tener dinero, estar bien, y él prácticamente renunció a todo eso para poder brindarnos ahora, ¿verdad? Después de 2565 años. Bante, that Yeah. was 2565 years than the Buddha, left, Yeah. enter parinibbana, Yeah. and until now, y hasta Mm. ahora nosotros tenemos esta enseñanza para que nosotros mismos podamos accesar a la budeidad, gracias al gran esfuerzo que este gran ser iluminado, el Buda, hizo por nosotros. Ok, Bante. Okay. Then after that, he realized the universal truth and resolution for stopping of the universal suffering, solely relying on his own endeavor and wisdom, without depending on any supernatural external agency. That is very important. You know that as you learn, when he renounced the world, he was searching, looking for, seeking for truth. What is truth?
During that period, he met many masters of the day. But he practiced, he studies in their system or teaching what they taught, but eventually at the end of his practice, he understood that doesn't pave the way for his attainment goal. So he realized the universal truth because he left the world to get understand universal truth and any resolution or remedy for stopping of the universal suffering. So that he finally, eventually what happened, he relied on his own endeavor and wisdom. He did not hope, did not get any support, or he did not depend on others or any kind of supernatural external agency. He annihilated all cankers and defilement and disconnected all grasping or attachment, having uprooted the roots of lobha, dvesa, moha, craving or greed, ill will, delusion, and finally he comprehended things as they truly are based on his own prudential and penetrating knowledge. He attained enlightenment based on his own understanding. That is why we called him Buddha. Okay, Bante. Yeah. I'll go to the Spanish section. Okay. Él al estar en el proceso buscando la budeidad, se dio cuenta de la verdad universal. Él no se inventó nada, sino que él descubrió esa verdad universal que está allí y siempre estará. Y entonces también la resolución para detener el sufrimiento universal. ¿Cuál es el sufrimiento universal? Más adelante vamos a saber, ¿ok? Entonces, cuando él se dio cuenta de la verdad universal y la resolución para detener el sufrimiento universal, confiando únicamente en su propio esfuerzo y sabiduría, porque ustedes se acuerdan, él fue con los mejores maestros de la época. ¿Quiénes eran ellos? Alara Kalama y Rama Udaka Ramaputa, ¿verdad? Ellos eran los dos grandes maestros de la época. Pero sin embargo, a pesar de que él fue a estudiar con ellos, no lo llevaban a obtener esa meta que él quería, que era descubrir cómo solucionar el problema de eliminar el sufrimiento. Entonces él lo logró y lo conquistó sin la ayuda de ningún agente externo sobrenatural. Él aniquiló todos los chancros, o sea, serían todas esos impurezas mentales. Él se desapegó de todos los apegos mundanos, ¿verdad? De las aberraciones que uno a veces tiene, ¿verdad? Los aferramientos. Se desarraigó, o sea que desde la raíz eliminó todas esas impurezas como loba, que significa codicia. Ya saben que hemos hablado anteriormente que loba es codicia, avaricia, lujuria, ¿verdad? Codicia, dosa, mala voluntad, y moja, engaño, o sería aquí como ignorancia también, ¿verdad? Y finalmente comprendió las cosas como realmente son. Y se basó en su propio conocimiento prudencial y penetrante. Él dependió de su propia sabiduría, de sus propios descubrimientos,
Nadie lo llevó hasta ese punto, sino que él prácticamente con su esfuerzo logró llegar hasta ese estado de liberación. Entonces, lo más importante es que le eliminó todas las impurezas. Él pudo realmente sacar el germen de todo mal y una vez liberado de todas las impurezas, pudo ver él realmente las cosas como tal son, ya que nosotros, afectados por las impurezas, vemos las cosas como influenciados, ¿verdad? Por loba, dosa y moja. Apréndanse esas palabras que es muy importante. En Pali se dice loba, Mm. en dosa y Ah, moja. Son los tres venenos, ¿verdad? Las tres raíces de todas las impurezas que nos causan sufrimiento de una vida, otra vida y otras vidas. Entonces de eso tenemos nosotros también que aprender a liberarnos. Entonces él, con su propia sabiduría, por eso él se convirtió en un Buda, porque nadie lo guió, nadie le enseñó, sino que él fue descubriendo toda esa verdad universal y descubrió, fíjense que este es un gran tesoro, descubrió cómo poder liberarse de todo sufrimiento. Ok, Bante. okay. Next one in English. Oh, sorry, Bante. Ok. Okay. Now, now he first he had a search. That search we call Arya Pariyasana. That is great research made on enlightenment. That is the what he did to attain enlightenment Buddha. So, as he understood perfect reality, he was addressed as a Buddha. O Bhagava, Bhagava, exalted one. Sugata, Sugata is a well-gone one. Sugata, well-gone one. These are his characteristic or how he qualified, because make him extraordinary man among the humankind. He introduced, he was addressed in a many way like a Buddha, a Bhagava, a blessed one, also can Bhagava, blessed one, who can bless it on us, upon us. Sugata, well-gone one, well-gone one, well-spoken one, like that. Suttu gato sugato, one who goes smoothly, comfortably towards realities is called Sugata. Maybe that great that we must one day discuss. We should discuss the great 9 qualities of the Buddha with details. But today just simply I mentioned few attributions or few qualities of the Buddha. And also he was called by alien followers. Alien followers mean from the same clan. Gautama, the venerable Gautama. From his what is called his lineage people. The alien people means that who linked to his clan. They called him very closely, just simply very closely, Gautama. Some of other followers, sometimes he
they address him as a Samana Gautama. Samana Gautama is meaning ascetic Gautama, ascetic Gautama. But he himself expressed or introduced he himself Tathagata. Tathagata, it is very common word in Pali Canon, Tripitaka, everywhere you might come across, you might get this term everywhere in the Tripitaka discourses. That is a Tathagata. He who hath thus come or gone. He who had, he who hadn't or thus come or gone. That is Tathagata. These are the some terms or qualified term. We can use those terms, especially qualified him, make him extraordinary man among the humankind. Okay. Okay, Bante. Bante, before we go on, Tathagata, he who has thus come or gone. Oh, That does come yeah. to enlightenment, Bante, or Yeah. There's enlightenment. and then gone to Nibbana. Nibbana, yes. Okay, Bante. Yeah. Okay. Entonces el venerable nos estaba diciendo que hay muchos son como 9 cualidades que tiene el Buda y que él nos iba a mencionar unas cuantas aquí. Por ejemplo, cuando él alcanza el estado, ¿verdad? Cuando él alcanza el estado supremo de pureza, entonces él es conocido como Buddha o Bhagavad. ¿Qué significa Bhagavad? Buddha significa completamente iluminado, ¿verdad? Y también significa Bhagavad, el exaltado. Sugata también es otra de las cualidades o de los títulos que le daban a él, que significa bien ido, ¿ok? El que camina suave, el que camina. Sugata means the one that walks without any weight, Bante. Walk smoothly, like with peacefulness in the expression or that's what it means. That is also can, and Okay. also that who approach, who reach to the Nibbana very quietly, smoothly. Okay. Entonces Sugata significa el bien ido, el que va camino al Nibbana de una manera pacífica, relajada, ¿verdad? Sin impurezas, ¿verdad? Y también fue llamado por sus seguidores alienígenas, quería decir alienígenas, no que son extraterrestres, sino que ellos son del mismo clan que ellos eran, ¿verdad? De los Sakya. Ellos le llamaban Bo Gotama, o sea, el venerable Gotama, porque en aquel entonces no le decían a alguien venerable nada más por compromiso, sino que eran títulos que se ganaban por la pureza y la santidad que ellos alcanzaban, ¿verdad? Otros le llamaban también Samana Gotama, que significa asceta Gotama, ¿verdad? Y él mismo dijo que él era el Tathagata. Y la palabra Tathagata significa el que así ha venido o se ha ido. El que ha venido hacia la iluminación y se ha ido al Nirvana. Y también le llamaban el Blessed One, ¿verdad? El bendito, el que es capaz de bendecirnos a nosotros, ¿verdad? El bienaventurado, como se dice prácticamente en español, ¿verdad? Estos son los títulos que le daban al Buda, ¿verdad? Algunos le decían de una manera, otros de otra manera, pero eran títulos que él
había alcanzado todas esas etapas. Era un hombre, no, perdón, no diría un hombre porque en verdad somos los humanos imperfectos. Él era un ser completamente extraordinario, un ser iluminado, un ser que donde él pasaba, iluminaba y llevaba esa paz que nadie se podía resistir a esa bondad, a esa maravillosa presencia, por decirlo así. Era, nadie en este mundo se puede comparar al Buda, nadie, ¿verdad? Así era el Tathagata. Ok, Bante. Okay. Then we go to the next Yeah. slide. Okay. Okay. Then, of course, throughout his sansaric journey, he born again and again in a different existence. Whenever he born in some kind of existence or birth, he kept that idea, or of course he aspirated to, he kept the aspiration to become Buddha. So that as he maintained and as he had such a great aspiration, in order to accomplish, in order to fulfill that aspiration, what he did, he accomplished, he practiced for the Buddhahood. He could not get by birth. Buddha could not achieve Buddhahood enlightenment by birth. He got it, he attained into that higher level, higher state, because of his accomplishment of the practice, not by birth. So that we have to understand what he did, what kind of thing he practiced in order to achieve, in order to attain enlightenment. Okay. Okay. En muchas de sus vidas samsáricas, ¿verdad? El Bodhisattva siempre tenía, en casi todas sus vidas, siempre tenía él la aspiración de convertirse en un Buda. Eso no pasó así porque él nació ahora y por haber nacido ya se convirtió en un Buda. No, la budeidad no la consiguió o no la conquistó de esa manera, sino que él tuvo realmente que esforzarse bastante, tuvo él que realmente, digamos, venir varias vidas y en sus vidas él siempre tenía eso en su mente, que él quería alcanzar la budeidad, ¿verdad? Y se esforzaba por eso. Entonces, no es que él nació como el príncipe Siddhartha y abracadabra, ya se convirtió en un Buda, no. Fue un gran trabajo, un gran esfuerzo que él realizó y hizo la aspiración, o sea, la promesa esa de que se iba a convertir en un Buda. Muchas veces nosotros en la vida, al, digamos, tener un pensamiento positivo, ¿verdad? Dice uno, no, pues en esta vida yo quiero ser un doctor, un abogado, una persona muy eficiente y hace esa aspiración. Pero deberíamos también nosotros tener la aspiración de
me voy a convertir también en un ser iluminado. Voy a limpiar mis impurezas y estar pensándolo y realizándolo, así como la Zeta Gotama nos mostró con su ejemplo, ¿verdad? Que en todas sus vidas él siempre tenía esa aspiración de convertirse en un Buda. Ok, Bante. Okay, then for that purpose, he practiced 10 perfection. What is called in Buddhist literature, Dasa Parami. Dasa Parami. Every birth, whenever he born, some sort of some kind of existence or birth, he did practice. He cultivated those great qualities. They are tenfold. We call them, or you can introduce those qualities as a Buddha Karaka Dhamma. Buddha Karaka Dhamma, the doctrine, the facts, which supposed to get understand Buddhahood enlightenment. They are tenfold. Then they are 10 in Mahayana tradition. I think I have the here, Bante. Yeah. Okay. Later on we can discuss then. Okay. Okay, Bante. Okay. Then we can go to next paragraph. Okay. No. Then the term, the Buddha, of course, it is very meaningful and beautiful term. When we heard that the term Buddha, we become a place, everyone becomes place. You know that, for example, during the Buddha's time, there was one millennium named Sudatta. Later, he introduced as Anepidu Situ, merchant of Anathapindika. One day, that fellow Sudatta, when the cousin or his relative place house, when he was there, he heard the term Buddha, midnight, night time, when they were discussing, they were talking each other. While they are talking, suddenly that fellow heard the term Buddha. Then when he heard that term, of course, he excited. He became very pleased hearing. Then he early morning left a few times he woke up. He wanted to meet that fellow. That is why he could not sleep well. He spent that night sleeplessly. Time to time, he just woke up to go out to reach them. Like that, however, eventually he met him. What I said that story, when we heard that term, we become very pleased, we become happy. Therefore, let us try to understand its etymological formation. How does it build up grammatically? Okay. Yes, Bante. El venerable nos estaba diciendo de que para llegar a convertirse en un Buda, pasó muchas vidas practicando las virtudes que en budismo le llaman paramitas. Son 10. En cada existencia él practicaba y digamos, cultivaba esa virtud hasta perfeccionarla. Y entonces llegó al punto de su última existencia que él ya estaba listo para, ¿verdad? Llegar al punto de convertirse en un Buda.
el término Buda etimológicamente, como ustedes van a aprender acá, les voy a poner en español. Perdón, creo que me fui muy rápido. Ajá, no, creo que esa lámina no la tengo. Déjenme ver aquí. Creo que esa lámina me hizo falta, pero el término Buda, ¿verdad? Y ustedes pueden notar aquí la palabra Buda, que tiene B-U-D-D-H-A. Esta es la verdadera palabra. Lamentablemente, el diccionario de la Real Lengua Española lo tiene como B-U-D-A y está incorrecta, porque el término Buda es un término en Pali, ¿verdad? Muchas veces se traducen para el español las palabras en otros idiomas y esta no ha sido tomada en cuenta. Entonces, si ustedes han notado, yo le escribo así con doble DHA y les pido que honremos esa palabra escribiéndola adecuadamente en su terminología Pali. Entonces, esta viene de una raíz que dice Bud, que significa estar despierto. Entonces, en ese tiempo había un gran millonario llamado Sudatta, que era prácticamente el benefactor del Buda en ese tiempo, llamado Anatha Pindika, que él visitaba seguidamente a su primo y una vez vino a visitarlo y escuchó la palabra Buda. La palabra Buda es una palabra muy especial que tiene un poder, ¿verdad? Muy importante. Y entonces cuando él escuchó esa palabra, le causó una gran alegría a tal punto que pues se fue a su casa y estaba pensando en eso, en el Buda, y se fue a dormir, no podía dormir pensando en el Buda. Estaba él muy contento porque quería conocerlo y entonces eso prácticamente lo llevó a él a poder, ¿verdad?, entablar un contacto con el Buda Gautama, que fue muy bueno, ¿verdad? Porque ya que Anatha Pindika fue bendecido y con las enseñanzas del Buda y él también contribuyó mucho para la comunidad, ¿verdad? Y para el Tathagata también. Entonces, pueden ustedes ver que hay ciertos términos que hacen o tienen una influencia en nuestra verdad, en nuestra mente. Y en este caso, esta palabra Buda, que significa, ¿verdad?, el completamente despierto, que fue el título, pues, que tenía nuestro, ¿verdad?, maestro. Ok, Bante. Okay, then the term Buddha derives from the nominal root of Bud, which means understand or to be awakened. That is its formation. It derives from the nominal root of Buddha, the Bud. It is a root. Then its roots, it means understand or to be awakened. He awakened himself by realizing Four Noble Truth and in regard to things unheard before. So, the eye arose, the knowledge arose, wisdom arose, science arose, the light arose. Its meaning, when he understood, when he realized Four Noble Truth, he got these result. Chakung, its meaning, when he understood, when he realized the truth,
he understood things that never heard ever before. Never heard ever before. Hubbesu ananusutesu dhammesu. Chakkung udapadi, jnanang udapadi, panya udapadi, vidya udapadi, aloko udapadi. This is how first sermon explain his attainment. In his attainment, what he gained, what he received through his practice, he explained. Chakkung udapadi. Chakkung means eye. Not this muscle eye, he got another divine eye. Chakkung is eye, the eye arose. Jnanang udapadi, knowledge arose. Then panya udapadi, the wisdom arose in him. Vidya udapadi, the science arose in him. Then alok udapadi, the light arose in him. So then he awakened from slumber of ignorance. Its meaning he annihilated, he uprooted, he eradicated moha, ignorance. He woke up from the slumber or sleeping of or dream of ignorance. So he is deserved to be addressed as Buddha, because of he understood the reality of the world. Okay. El término etimológico de Buda, ¿verdad? Viene de o se deriva de la raíz nominal Bud, que significa comprender o estar despierto. El despierto, o sea, el Buda, el mismo que ha realizado las 4 nobles verdades, y las 4 nobles verdades más adelante las vamos a estudiar. En consideración a estas cosas que nunca había escuchado antes, o sea, cuando él se iluminó, estas cosas nunca las había prácticamente escuchado antes. Por ejemplo, surgió el ojo de la sabiduría, el ojo divino en él, surgió el conocimiento en él, surgió la sabiduría, surgió la ciencia, ¿verdad? Y la luz surgió en él, ¿verdad? Y entonces en Pali están estos términos, ¿verdad? Pube, ananusutesu, damesu, chakun udapadi, jnanam udapadi, panya udapadi, vidya udapadi, aloko udapadi. Entonces él despertó completamente del sueño de la ignorancia, ¿verdad? Ya todo podía ver las cosas tal cual son, no habían impurezas en su mente, y entonces él realmente era digno de ser llamado el Buda. Okay. Okay. Yes, Bante. Then there are especially in his followers recognize him as a Samma Sambuddha. It means Samma Sambuddha means a fully enlightened one. Why? Because it distinguishes him from the Pacceka Buddha. Pacceka Buddha means one who is enlightened but does not preach the truth to the world. That is the Pacceka Buddha. Pacceka Buddha is an individual Buddha. Pacceka Buddha means he is enlightened himself based on his wisdom and effort, but he
cannot preach Dhamma. He cannot make understand others by his own preach. Maybe the teachers are here. Maybe personally you may have your own experience. Some teachers, some masters are there. They understand things exactly, but the problem is that they do not know how to express, how to explain things to others. So, Samma Sambuddha is who enlightens others. He enlightened, he became a Buddha himself, he enlightened things exactly, and also he can enlighten others, he can make others realized by comprehending and expounding the doctrine. That is the distinguish. So that to distinguish him, we recognize, we call him Samma Sambuddha. Samma Sambuddha. So that we have to say Samma Sambuddha means fully enlightened one, fully enlightened one. That this era talk about, when we talk about the Gautama Buddha, he is a Samma Sambuddha. He's a Samma Sambuddha. Okay. Okay. Sus seguidores lo reconocieron a él como Sama Sambuddha, que quiere decir completamente iluminado, y para poder distinguirlo de los Pacheka Budas, porque también, aparte de un Buda completamente iluminado, o sea, un Sama Sambuddha, también existen los Pacheka Buda, que es otro tipo de Buda, los cuales ellos adquieren la iluminación, ¿verdad? Pero no pueden iluminar a otros, no pueden como expresar ese conocimiento, enseñarle a otros. En cambio, el Buda se iluminó él mismo y fue capaz de enseñarle a otros, y otros se iluminaron con las enseñanzas que él les pudo compartir, ¿verdad? Entonces, por eso el término Sama Sambuddha. Es bueno que lo sepamos, ¿verdad? El que comprende la doctrina y que es capaz de enseñar a otros. Como ustedes ven, en la vida a veces hay maestros que tienen la habilidad de enseñar, ¿verdad? Y pueden poner las ideas y los conceptos fácilmente en palabras, y las otras personas le agarran fácilmente, pero hay otros que no pueden expresar lo que saben. Entonces, uno de esos son los Pacheka Budas, ¿verdad? Pero siempre igual son venerados y respetados porque son seres iluminados. Entonces, la única diferencia, y por eso le decían Sama Sambuddha a él, ¿verdad? Para distinguirlo de los Pacheka Budas, porque también tiene que tener mucha habilidad un Buda para poder mostrarle a los demás el camino, porque es como alguien que se ha titulado con un doctorado de la universidad y quiere enseñarle tal vez a un joven de 7º grado todos los conocimientos que él tiene que buscar la manera de poder poner esas enseñanzas al nivel del muchacho o la muchacha de 7º grado, ¿verdad? Así prácticamente es. Yes, Bante. Okay, next one. Then we go to the next one. Yeah. Aquí tenía lo del Pacheca Buda Yeah. en Spanish. Okay. Ok. Ok, Bante. Okay. Then okay, now that yes, there's a process in attainment of Buddhahood. Everyone, they must follow that process of the Buddhahood. Otherwise, no one can attain the
Buddhahood. Its first step is, or first cultivation is Bodhisattva practice. Bodhisattva practice. Bodhisattva means one who intended to become a Buddha. Become a Buddha. That is, we call Bodhisattva in Pali. And Sanskrit, of course, you can say as a Bodhisattva. Bodhisattva. Sattva. Yeah. Then every aspirant, one who expect to get understanding, to attain Buddhahood, they must follow this Bodhisattva practice. In Mahayana tradition, they hope, they consider all are Bodhisattvas. It's meaning they hope, they wish, they believe that everyone, they have the potentiality become a Buddha, everyone. Also, we basically in Theravada tradition, we consider Buddhahood. In Mahayana tradition, because they are strongly believe that Bodhisattva ideal, Bodhicitta. However, the Bodhisattva, it is the first step, first cultivation of the process of Buddhahood. Okay. Then you know that the Bodhisattva practice are tenfold. In Theravada tradition, we have tenfold perfection. In Mahayana, they have 6. Mainly, they have 6. We have 10. It is a very intensive period of theoretical and practical exercise. It is exercise. Then the Bodhisattva particularly develops the 10th perfection, Dasa Parami. They are Danam Silancha Nikkammam Panya Viriyena Panchamam Kanti Satcha Madithanam Mettupekka Medasa. It is a poems of Gatha. If you can remember this verse, you can remember all the 10. Okay. Dana is a generosity. Yes. Sila means a discipline. Sila. Nekkama, renunciation. The Panya means wisdom. Wisdom. Virya means energy. Energy. Panchapaya, they are five. Kanti is patience. Kanti, endurance. Kanti, patience or endurance. Such a truth. Aditana, determination. Metta, benevolence. Or Upekka is equanimity. These are the 10-fold practice. The one perfection can be practiced in 3 ways. Then it's become a 30 perception. Perfection 30. Okay. Okay, Bhante. Yes. Aquí lo tengo ya en español. Y el venerable nos está hablando de que antes de convertirse en un Buda, ¿verdad? La primera práctica, o sea, del proceso de la budeidad es el cultivo del bodhisattva. Bodhisattva se dice en Pali y bodhisattva en sánscrito. Entonces, bodhisattva es el que tiene la aspiración de convertirse en un Buda. Entonces, él cultiva las virtudes, ¿verdad? En cada existencia hasta perfeccionarlas. Entonces, todo aspirante que desee alcanzar la iluminación debe cultivar la práctica del bodhisattva a través de cada una de sus existencias.
podemos comenzar en esta. Como les decía, no es que abracadabra, pum, ya estuvo el Buda, no, es un trabajo gradual que se realiza y uno puede, digamos, desarrollarlo en una sola existencia o en varias existencias. Entonces, estas 10 perfecciones, ¿verdad? Se llama dasa para mí. ¿Es pami, dasa pami, Bante, o para mí? Para mí. Parami. Okay, R-A. because I have here dasa pami. Maybe. Dasa Parami. R-A must. Oh, okay, para mí, okay. Yeah. I'll fix it later, Bante. Okay, okay. Entonces, en Pali se llama dasa para mí. Para mí significan perfecciones y dasa means 10, right, Bante? 10 Yeah. dasa. Yeah. Entonces, en Pali dasa significa 10 y para mí son las perfecciones. Por eso dice aquí las 10 perfecciones. Parami is the next song. Next song means other destination. Ok, ok, Bante. Entonces, aquí las 10 perfecciones, ¿verdad? Están prácticamente descritas de esta manera, que son los principios que ayudan a alcanzar la budeidad. Y estas cualidades son el desarrollo y mediante la práctica de la generosidad, que en Pali se llama dana. ¿Se acuerdan que hablábamos, verdad, de el calendario y marcar todos los días, practicando la generosidad para que nosotros perfeccionemos esta una de las 10 perfecciones de las paramis, ¿verdad? La disciplina, que es sila, que constituyen, si ustedes recuerdan, para nosotros los laicos, los 5 preceptos, ¿verdad? La disciplina de mejorar nuestra conducta, nuestro forma de comportarnos, modificar nuestros hábitos, ¿verdad? Luego está la tercera para mí o la tercera perfección, que es la renunciación, nekama, ¿verdad? Y ya le vamos a preguntar al venerable qué significa esto, a qué se refiere. Está la cuarta, que es sabiduría, desarrollar la sabiduría, y uno desarrolla la sabiduría mediante la práctica también de la meditación y el estudio, ¿verdad? No puede uno separar las dos cosas, hay que estudiar el Dhamma y hay que practicarla. Y en Pali se dice paña, ¿ok? Luego está la quinta, que es energía, que es virilla. Energía aquí sería diligencia, ¿verdad? La voluntad de hacer el trabajo, de estar observantes de nuestras emociones, no caer en las malas acciones, todo eso requiere fuerza de voluntad, de energía, virilla en Pali. Luego está Kanti, que es la perseverancia o la paciencia, el desarrollo de la paciencia, de tener continuidad y lograr y intentar lograr hasta conseguir, ¿verdad? El propósito con paciencia y perseverancia. Luego tenemos la séptima, que es la veracidad o sacha. Veracidad quiere decir que nosotros practiquemos la honestidad, hablar con la verdad, ¿verdad? No autoengañarnos, no engañar a otros, no manipular, ser verdaderos en nuestras cosas que hacemos y honestos. Luego tenemos la octava, que es la determinación o aditana, ¿verdad? Determinación, o sea, nosotros nos hemos trazado una meta y estamos con la voluntad de lograrla. ¿Cuál es nuestra meta? La liberación de todo sufrimiento, la iluminación. La novena para mí, o la novena perfección, es la benevolencia, meta, el amor benevolente, ¿verdad? Practiquemos meta, también apaciguemos nuestra mala conducta de enojo y cosas así. Y está la décima perfección, que es la perfecta ecuanimidad, upeca.
Con UPECA nosotros vemos a los demás como nosotros mismos. Los demás sufren, nosotros también sufrimos y deseamos el bien por los otros, aunque así sean, digamos, personas que no nos quieren, pero nosotros deseamos que ellos sean felices y que estén bien y que busquen el bien y todo eso, ¿verdad? Y tratamos a todos por igual. ¿Se acuerdan lo que dijo el venerable al principio? Que el Buda tenía compasión igual para todos. No había preferencias, distinción en que este sí, este no. Él nos amaba y era compasivo con todos nosotros. Ok, Bante. Okay. Oh, Bante, Mm. I have a question in regard to Uh-huh. renunciation. Uh-huh. Renunciation. Yeah. What is renunciation about? Renunciation means that renounce the things which attach to the Okay. yeah, Renounce attachment to. yeah. Ok. La renunciación, aquí dice el venerable que se refiere a desapegarnos de las cosas, a no ser muy apegados, aferrados a las cosas y a poder dejar el egoísmo, ¿verdad? A poder compartir con los demás. Cualquier cosa que esté disponible en nuestra capacidad. ¿Ok? Ok, Bante. Okay. Ujú. Then okay, then there are okay, are you ready? Ok, Bante. Okay, then I'm sorry, I have 3 dogs that they want to listen to the teaching. okay. Mhm. Then here uh, once sutta name Achinteya Sutta in Anguttara Nikaya. That sutta explain us four subjects are unthinkable for us, and these are following. I just quoted, I mentioned one here. Okay. The four unthinkable doctrine of facts are, first one is Buddha Vishaya, Dhamma Vishaya, Kamma Vishaya, Loka Vishaya. These are the four. Okay. Its meaning, if you suppose we are very curious to understand things. We have curiosity. Suppose if you try to understand sphere of the world, finally what will happen if you search, if you continue to understand what is the world, how does it appear, like that in many ways, if you try to understand, of course, you may not able to end up the subject. Finally, you become a man. You become a man. That is why Buddha says us, advise us, they are unthinkable. Thinking and thinking, we cannot complete it. Buddha wishes that his greatness, his qualities, his capacity, that is what they call the Buddha Vishaya, the sphere of Buddhahood, the sphere of karma, action, and also sphere of the Dhamma, and also world.
they are unthinkable. That is why here the sphere of the world, the conjecture about the world is an unconjecturable, unthinkable. In this world system, Lokadas, this world system, in certain particular area, not era, only Area. one Samma Sambuddha will appear. Only one Samma Sambuddha will appear. In the one world system, as a certain plant and trees can bear one flower. That is a simile, just like some in this some world system. There may be certain trees and plants. They bear only one flower, like that. Some particular Buddhist era, of course, will appear only one Buddha. He called Sambuddha. Some long Buddha era, maybe sometime there maybe have 5, 6, 5 Buddha, 3 Buddhas, 2 Buddhas, like that. When you go through the history of the Buddhas, you get all the account of that. Simply what I want to mention here, some eras in some world system, the world system is unthinkable. Dasadasi Logadatu. Buddha says that 10,000 world systems are there. It is a vast subject. Particularly, you have to get understand what is the one world system, how many sun and moons are there, like that. They explain in different ways. It is a vast subject. You can get understand, you can read more information of that. Okay, then maybe you can explain that. Okay, but before that, Bante, you said that the Kama in the Dhamma is also unthinkable Oh, yeah. because it's very wide, very broad. You cannot really find the end of it. Yeah. Correct? The same as the world system, right? Yeah. Okay. El venerable nos está diciendo, ¿verdad? De que según el Asinteya Sutta en Anguttara Nikaya, ¿verdad? Que es un libro de la colección del Tipitaka, que felizmente vamos a tener en El Salvador, en Pali, en el lenguaje original que nos dejó el Buda. Hay 4 temas que son impensables para nosotros, ¿verdad? Y entonces el venerable nos muestra aquí uno de los 4, ¿verdad? Y estos son los siguientes. La esfera del mundo. La conjetura sobre el mundo es un inconjetural, o sea, que significa esto, que si nosotros queremos averiguar todo lo del mundo, de los mundos, nos ponemos a estar pensando que cómo se creó, que cuántos millones de años, que hubo, que no hubo, pasaríamos toda una vida, nos envejeceríamos y moriríamos y no encontraríamos el final de todas las respuestas. No les digo que no hay respuestas a muchas preguntas o investigaciones que se han realizado, pero no quiere decir que son las últimas, ¿verdad? Entonces uno cuando está que si fueron los dinosaurios primero, que si la edad de hielo, que si el fuego y que no sé qué, se nos va la vida en todo eso y no nos enfocamos o ubicamos en nosotros mismos, ¿verdad? En limpiar nuestras impurezas, que es lo que nos va a realmente liberar del sufrimiento y de los nacimientos y las muertes y todo eso. Entonces, esta es una de las cosas impensables y dice el venerable que también cuando uno está pensando que quiere prácticamente todas las respuestas acerca del kama o el karma y el dhamma o el dharma, es algo tan inmenso que uno no le encuentra prácticamente ni el principio ni el fin. Uno puede estar investigando, pero
pasa tanto que uno no encuentra hasta dónde termina. Entonces que el Buda decía que esas eran cosas impensables, que mejor nos enfocáramos en la esfera de verdad, de la budeidad y del Dhamma, para nosotros poder erradicar las impurezas. Porque al nosotros enfocar o desarrollar la atención sobre nosotros y ver dónde es que surgen las impurezas y detener eso, es que nos va a liberar del sufrimiento. No por saber si las lunas de Saturno son 10, 15 o 20, o que cuál es el último planeta del universo, eso no nos va a liberar del sufrimiento, simplemente va a alimentar nuestra curiosidad, ¿verdad? O sea, satisfacer nuestra curiosidad. Entonces dice que, como por ejemplo en los tiempos, ¿verdad? En esta era, en una era, eh, particularmente solo aparece un Sama Sambuddha, o sea, solo aparece un Buda, ¿verdad? En ese sistema de mundos, así como por ejemplo, una planta o un árbol solo le da a uno una determinada flor, ¿verdad? Por ejemplo, el árbol de manzana rosa no nos va a dar flores del palo de naranja, sino que va a dar flor del palo de manzana rosa o del árbol de manzana rosa. Entonces, así aparece el Buda en el mundo en esa particular era. Pante, in an era, like for Mm. example, our era that we Uh-huh. had our Buddha, Gautama, Ye- in this Pardon? era it has come only one Buddha, because Yeah. we heard Mm. about the 7 Buddhas, Uh-huh. Buddha Vipassi, Buddha Sikhi, Buddha Vesabu, but Uh-huh. they're not from this era. In how This long era, is an era, yeah, Bante? this era only we had the one Buddha. Gautama Buddha is Samma Sambuddha. Okay. Yeah. In how long is an era, Bante? It is era means 5,000 years. 5,000? Yes, rest now already 2,600 left already. Okay. Yeah. Le pregunto al venerable que si solo aparece un Buda en una era y que cuánto es el periodo de tiempo de una era. Y él dice que sí, que en esta era solo ha aparecido Sama Sambuddha, el Buda Gautama, y que una era consiste de 5,000 años. Y estamos por el año 2500, 2565, Bante. Yes. Ok, el año 2565, ¿verdad? De esta era, desde que el Buda entró en el paranirvana, que fue cuando ellos empezaron a contar, ¿verdad? El tiempo hacia acá. Ok, Bante. Okay. Then let me read out then all the lesson I don't explain. Then Ok. you can explain later because after that I have to stop the class. Okay. Yes, Bante, you go and I will Or finish. you can explain. Okay. Ok, Bante. The Buddha is an extraordinary and unique teacher. Buddha's emergence is very rare, and his arising is happy to the world. So, ko Buddha nang upadu. He is born out of compassion for the world, for the good benefit and happiness of the God and human beings. As he embodied with a wonderful characteristic, he is designated as Acharya Manusya. It is a very good Acharya Manusya of the discourses. Okay. Another designation which used to qualify him in the Pali canon is Amatasadata, one who gives deathlessness. He taught Atman how to avoid, how to stop the death. That is why he called Amatasadata, one who gives deathlessness. Okay. The Buddha gave us the purest love
the profoundest wisdom and the highest truth through his pure teaching. So he is called Varadu, Varadu, as he grant us such a great qualities. He called Varadu. He is the Lord of the Dhamma doctrine. So we can recognize him as a Dhamma Sami, the Lord of the Dhamma. You explain this, okay? Yes, Bante. Next time, I answer if you have some question. Otherwise, you can write me the question relating to this lessons and previous lesson. Okay. Okay, I Bante. answer. Okay. I stop from this point. You continue another few minutes to explain this part. Okay. Okay. Namo Buddhaya Teruwan Now, Saranay, thank Bante. you so much. Have a nice time. Good You luck. too, Bante. Sadhu, Take care. sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Okay. You can go, Bante. We will continue. Okay. Entonces el venerable tenía que salir porque es el momento en que hacen la ofrenda de comida en Japón y ellos solo tienen un tiempo de alimentos. Entonces dice aquí, ¿verdad? El venerable nos estaba diciendo que el Buda es un maestro extraordinario y único. El surgimiento del Buda es muy raro y su surgimiento es un evento feliz para el mundo. Suko Budanam Upado. Él nace de la compasión por el mundo, por el bien, el beneficio y la felicidad de los dioses y los seres humanos. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando él decide renunciar, él estaba prácticamente preocupado porque descubrió la vejez, la enfermedad, la muerte y que nadie se había preocupado o percatado de que había que solucionar ese problema, como uno puede detener tantas cosas que pasan sin uno tener control de ello, ¿verdad? Y eso, dijo él, tengo que encontrar la respuesta a detener este sufrimiento, y no solo para mí, sino para todos, porque tanto mi hijo, Rájula, mi esposa, los seres más amados y también las demás personas van a pasar por la misma situación y van a sufrir de la enfermedad, la muerte, la agonía y tantas los resultados de las malas acciones. Entonces él, a raíz de esa necesidad de ayudar a todos, entonces se encamina a la renuncia y hace todos los esfuerzos necesarios, ¿verdad? Y entonces, una vez despierto, él encarna todas esas características maravillosas que y que lo hacen, pues, que son, a él se le designa como un acharya manusa de los discursos, ¿verdad? Como el maestro del Dhamma de los discursos. Otra designación que le solían dar a él o calificarlo en el canon Pali es Amatasadatta, uno que da la inmortalidad. Esto quiere decir que uno que nos libera de la muerte, ¿verdad? Y no es que el Buda venga y nos libere a todos, sino que el Buda, a través de sus enseñanzas y nosotros practicarla, nos liberamos de la muerte, de los nacimientos y las muertes, los nacimientos y las muertes, de hacer malas acciones, regresar, cosechar nuestro mal karma y continuar creando problemas así por un periodo largo. Entonces nosotros le ponemos un stop a eso y eso quiere decir que nos libera de la muerte. El Buda nos da el amor más puro, la sabiduría más profunda y la verdad más elevada a través de su enseñanza pura, por lo que se le llama varado. Él es el Señor del Dhamma, la doctrina, por lo tanto podemos reconocerlo como Dhamma Sami. Ustedes van a escuchar estas palabras cuando a veces los maestros hacen recitaciones y entonces nos podemos familiarizar con ellas. Cuando ustedes escuchen la palabra Dhamma Sami, ya saben que están hablando del Señor del Dhamma, de la doctrina, el Buda.
¿verdad? Entonces, aquí tenemos, hay muchos términos distinguidos o designaciones que adorna y simboliza sus características principales. Por ejemplo, él se reconoce a sí mismo como el tathagata, ¿verdad? El consumado o el que ha venido y ha venido a la iluminación y ha ido al nirvana. El araham, que es el exaltado. Cuando ustedes oyen este término araham o arahant con T, significa el exaltado. Sama Sambuddha, el completamente iluminado. Otros términos es Loka Vidu, que es conocedor del universo, ¿verdad? El Buda es conocedor del universo, él es un omnisciente. No hay este conocimiento que el Buda no pueda accesar. Villa Charana Sampano, el dotado de conocimiento y conducta. Él tiene los conocimientos, por ejemplo, en el tiempo de él enseñaba a cada persona según su necesidad para ayudarlo, que pudiera, digamos, progresar, ¿verdad? En su mente, en su desarrollo. Él digamos, se ubicaba en esa determinada persona, no es como muchos de nosotros que queremos compartir un conocimiento con todos y no sabemos las necesidades de los otros, ¿verdad? Estandarizamos, el Buda no estandarizaba, el Buda realmente le entregaba a cada quien lo que le iba a ayudar al progreso de su desarrollo. Por eso es que le llamaba el dotado de conocimiento y conducta porque era puro perfecto. ¿Por qué? Porque en el Buda no había la intención de matar, la intención de robar, la intención de una conducta sexual ilícita. No había la intención de mentir, ni de tomar intoxicantes, ni drogas, ¿verdad? Alcohol, ni drogas. El Buda no necesitaba eso, su conducta era pura en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? No le deseaba el mal a nadie, no generaba mal para nadie, ¿verdad? Luego su gato, el bien ido o el bien hablado. Las palabras del Buda eran palabras amables, amorosas, palabras consoladoras, palabras que invitaban a otros a hacer el bien. No era un lenguaje que dividía, ¿verdad? Y no era un lenguaje que creaba contienda. Anutaro Purisa Dama Sarati, el incomparable líder de los hombres a ser disciplinados. O sea que él era un gran líder para todos aquellos que buscaban la iluminación, que buscaban purificar, liberarse de las impurezas. Sata Deva Manusanam, el maestro de seres celestiales y humanos. El Buda era el maestro de los devas, porque los devas venían a estudiar con él y él iba a las esferas de los devas, que son 33 esferas o 33 mundos de los devas, a enseñarles. Y de los humanos, porque todavía inclusive nosotros seguimos aprendiendo de las enseñanzas. Y por último, Buddha, el iluminado, ¿verdad? El Enlightened One, o sea, Buddha, the Enlightened One, el Bhagavad, el bendito o bienaventurado, como ustedes le quieran llamar. Él crea el camino que aún no ha surgido, ¿verdad? Porque descubre las verdades universales y entonces él las comparte con aquellos que quieren transitar el sendero y produce de la manera que aún no se ha producido. Proclamó el camino que aún no se proclama y él era el conocedor, el espectador y el que sabe el camino. Un momentito, por favor, que voy a mover esto para abajo. Después de su iluminación expresó, Name Acharillo a ti. No he tenido maestro. Esta es su propia declaración.
¿Ustedes recuerdan eso? Que él, usando Anapanasati, se encaminó a la investigación por sí mismo. Alcanzó el nirvana sin ayuda y sin la guía de ningún maestro o guía, simplemente basado en su propia sabiduría y esfuerzo. Obtuvo su conocimiento mundano de sus maestros laicos, pero logró su conocimiento supramundano por su propia sabiduría intuitiva. Se convirtió en un Buda, descubrió la verdad y después de eso declaró con confianza que Aham Sata Anutaro, soy un maestro incomparable. Si hubiera inculcado sus estudios de otro maestro o de otro sistema cultural, creo que no declararía de esa manera. O sea que cuando el Buda decía algo era porque era verdad. Él tenía muchas vidas que no decía una mentira. Aprendió artes domésticas, si ustedes se acuerdan, en la educación que él tuvo como príncipe, y artesanía con algunos maestros, pero siguió su propio camino para descubrir la verdad. Y también se menciona muy claramente que el primer sermón, que la luz surgió en todas las circunstancias nunca antes escuchada. Él dijo eso. En la etapa inicial de su renuncia, incluso aprendió la enseñanza de los distinguidos maestros religiosos de la época, pero no funcionó para llegar a su esperado destino trascendental. Ustedes se acuerdan de esos maestros, ¿verdad? Después me dicen. Esta situación lo dirige a investigar y a buscar la verdad por su propio camino, y buscó la verdad dentro de sí mismo, se encontró profundamente en toda la formación mental y finalmente se dio cuenta de la verdad última que no había oído ni conocido antes. La iluminación apareció en él y arrojó luz sobre cosas que nunca había visto. Se dio cuenta de todo lo que debía saberse. Él ocupó todas las puertas de entrada y todo conocimiento, por lo tanto, se llama Sabañú, el omnisciente. Este extraordinario conocimiento estupendo por su propio esfuerzo continuó a través de una serie incontable de nacimientos. Y hasta acá queda la clase de hoy, ¿verdad? Espero que estén todavía allí. No sé si la han sentido un poquito larga, pero teníamos mucho, ¿verdad? Pendiente. Y vamos a dejar unos minutillos para preguntas y respuestas. Así que abran sus micrófonos, por favor, enciendan sus cámaras para tener la alegría de verlos. Eso. Ahí veo a Guadalupe. Estoy escondidita. Ajá. Falta la Ah, niña Corita. Ay, ahí está la señora hermosa, la niña María Luisa, tan chula. ¿Quién más? La niña Corita, Zuleima, don Héctor. Me dormí. Oh my God. No, estamos bien aquí, pero la cámara Bueno, no la voy a prender. la niña Corita sí se durmió. Bueno, ¿alguna pregunta? sí, Dígame. en el Buda, en su proceso de iluminación, se dijo que descubrió la verdad universal. Sí. ¿Cuál es la verdad universal? La verdad universal son las 4 nobles verdades. Oh, Son, okay. por ejemplo, para sumarizar así, porque las vamos a estudiar, ¿verdad? Más ampliamente después. La primer verdad es que existe el sufrimiento, Oh, ¿verdad? La sí, primer verdad. ya las Ok. debería de saber, pero sí. No, no es bueno uno Ah, entender qué fue lo que descubrió. No se le sí. inventó. Ese es algo que existe en el universo y que está allí, que existe el Ujú. sufrimiento. La segunda verdad es que hay un origen del sufrimiento. La tercera verdad es que el sufrimiento puede cesar, puede terminarse. Y la Ajá. cuarta verdad es que
descubrió el camino para eliminar o finalizar el sufrimiento, ¿verdad? O sea, Y otras cositas más que descubrió que las vamos a comentar más adelante, ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces tiene todo relacionado al sufrimiento de Sí, la universal, la verdad universal es que hay sufrimiento y hay que aprender a desapegarnos y saber el origen del sufrimiento para liberarnos y a llegar a sí. la felicidad. Ok. Por ejemplo, porque eso es bien lógico, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, claro, si en su casa se rompe una cañería y está, digamos, bajo tierra, sí. ¿verdad? Usted tiene que escarbar para ver dónde está la cañería rota para poder Ajá, sellarla. claro. Entonces, digamos que la cañería es el sufrimiento, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces, cuando usted descubre que sí hay una cañería rota, Ujú, entonces usted dice, bueno, pero si esta cañería está rota, la voy a solucionar, la voy a pegar o le pongo otra cañería, sí. ¿verdad? Algo así parecido es una idea, ¿no? Sí, ok, sí. Entonces, son 4, que existe el sufrimiento, que hay una raíz del sufrimiento, que el sufrimiento puede cesar y que Ujú, hay un método para que el sufrimiento cese. ajá. Ujú, Y el 4, un método para que el sufrimiento cese. Ajá, ujú, ¿verdad? ajá. Ok. Ok, y el método después no lo van a enseñar. Yo pienso que el venerable nos va a enseñar primero las 4 nobles verdades, poco a poco, y después al final de la verdad, estudiar las nobles verdades. Entonces uno ya estudia lo que es el método como, ¿verdad? Eliminar el sufrimiento, Ujú, ¿verdad? Que vendría a ser el noble óctuple sendero. sí. Ujú. Ajá. Pero de todos modos, pues el Buda, siendo Buda, él sentía ese sufrimiento y por eso él a veces se le derramaban las lágrimas, Sí, pero él al ya llegar a la iluminación agarró una paz interior que ya todo lo veía, o sea, era empático, pero a la vez no se identificaba, algo así, ¿no? Como correcto. O para sea que no, que él para que llegó fuera, a alcanzar la paz imperturbable en su ajá, mente. y estar sereno, como cuando murió su papá, él estaba, su cara se le veía serena, ¿no? Sin embargo, era compasivo y entendió Sí, ese proceso, ¿no? Sin así es. ah, sí, ok, está bien, sí, porque. Sí. O Ujú, sea que él ya la alegría y el sufrimiento no le afectaba. ajá, Y porque vivía en una felicidad perenne, o sea, una felicidad que nada le perturbaba, sí, nada le ajá, perturbaba. O sea que ella estaba libre de todo eso porque no era presa de las reacciones emocionales como nosotros sí, estamos ahorita, ¿verdad? ok, está bien. Ujú. Bueno, Bueno, ese eran mis. le estaba diciendo al venerable que vamos a hacer una clase de puras preguntas y respuestas, de Ajá, todas las que tengamos, así que cuando a ustedes les surja una pregunta, escríbanla. Y en ajá, esa clase la vamos a preguntar y para obtener las respuestas, ¿verdad? ok, está bien. Ok. ¿Alguna otra cosita más? Ujú. La niña Corita, no la veo, se fue. Lo que Ah, sí, sí. diga. O lo del libro Asinteya Sutta Oh, Agutaka. ese va a Ajá, ser, Asinteya Sutta de Anguttara Nikaya, lo voy a buscar y como siempre cuando hay un sutta, ujú, grabo el video leyendo el sutta para que ujú, nosotros todas
aprendemos todas prácticamente y todos, porque ahí entendemos qué es lo que dice, ¿verdad? Acerca de por qué por qué hay 4 cosas impensables que el Buda Ujú. menciona. Entonces, ese va a ser el próximo video que probablemente durante esta semana o la próxima suba. Así que cuando Ujú. tengan este tiempo, véanlo para que ustedes vean de qué se trata. Vean. ¿Está en español? Pues lo vamos a buscar en español, Ok. ¿verdad? Oh, está bien. Para poder grabar el video en español, ¿verdad? Ujú. Pero Pero si esto sí sería bonito que lo escribamos, lo pongamos en una cartulina, lo pongamos en un papelito ahí en el refrigerador, en nuestro cuarto, sí, como dicen, nuestro vision board, ¿verdad? De sí. las 10 paramitas o las 10 perfecciones para que nosotros Ah, nos familiaricemos con ella, vea la generosidad, dana, ujú, la disciplina, o sea, observar los preceptos, el desapego, la sabiduría, la voluntad de hacer diligencia, ¿verdad? ujú. Oh, sí, hay que Ujú. verla todos los días para que no se nos olvide, ¿no? O sea, porque a veces nos identificamos. Ay, ya. Sí. Nos identificamos y se nos olvida otra vez y así vamos y venimos y así. Por eso es bonito, digamos, tener el calendario, ir marcando si ustedes hacen un acto de generosidad Ujú, o hacen varios actos de generosidad durante el día. No porque uno quiera mostrarle a los demás, sino porque uno se disciplina a que dice, oh, ok, no es que ujú. dentro de 5 años uno va a hacer un acto de generosidad, sino que volverlo algo de todos los días, ¿verdad? Ajá. Y entre más hace, pues mejor. Imagínese ofrendar alimentos a los monásticos, al sangha. Es un Ah, acto de generosidad muy, no, pues sí. dicen los cánticos que el sangha, ¿verdad? La comunidad de monjes y monjas es un campo de mérito incalculable. Ajá. Oh, pues sí, porque ellos están ayudando a muchas personas y, y si las estudiantes o las personas que van ahí les ofrecen alimentos, pues también, de alguna manera también, ah, pues uno ayuda, ¿no? A ellos, a Sí, ser generoso y con ellos, con los monjes, pues. sí. Entonces, eso es. Y pues si no tienen alguna otra pregunta, vamos a finalizar con nuestra práctica de extendiendo el amor benevolente, ¿verdad? Ajá. ¿O Oh, hay alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, ¿verdad? Vamos a decir esta frase, esta recitación en Pali que dice Dukapata Sha Niduka Vayapata Sha Nibaya Sokapata Sha Nisoka Hontu Sabe Pipa Nino Dukapata Cha Niduka Vayapata Cha Nibaya Sokapata Cha Nisoka Hontu Sabe Pipa Nino Duka patacha ni duka, vaya patacha ni vaya, soka patacha ni soka, hontu sabe pipa ni no. ¿Qué significa? Que los que sufren estén libres de sufrimiento, que los que temen estén libres de temor, que los que viven en duelo estén libres de dolor, que todos los seres vivos vivan felices. Sadhu, sadhu, sadhu.
Namo Buddhaya Teruwan Saranay. Entonces dejamos la clase hasta aquí y hasta la próxima. Tengan todas buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera se encuentren. Bye, Gracias. bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches.